Súper. Bueno, me presento. Yo soy Fernanda Corbalán, soy del Centro de Enseñanza y Aprendizaje y estoy junto a Silvia Rittershausen, que también es del CEA, ¿sí? Y Hola, vamos buenos días. Hola, buen día. y juntas estamos haciendo esta capacitación trata sobre la planificación de las clases online a través de una herramienta que es un syllabus. Ahí nos vamos a ir explicando. Antes que comenzar, en caso de problemas técnicos, ¿cierto? Problemas generalizados, la idea es que si es un problema personal de uno, por favor, salir de la sala y volver a entrar. Si es un problema generalizado que se nos cae la plataforma, les va a llegar un correo electrónico inmediatamente para dar cuenta cómo vamos a continuar. Esta capacitación está siendo grabada, ¿cierto? Y el link le estará luego disponible para que vayan a ella y cualquier comentario, consulta que tengan, pueden ir levantando la manito, ¿cierto? O a través del chat, o simplemente, yo creo que no vamos a hacer muchos, así que se pueden quitar el micrófono, ¿sí? Y vamos hablando todos entre medio. Para comenzar, es importante dar cuenta cuál va a ser el objetivo de esta sesión, ¿sí? De esta sesión de 1 hora. La idea es que vayamos tocando los temas de, más que nada, conocer de forma introductoria qué es un syllabus, ¿sí? Y su diferencia con un programa de clases, que es todo lo que generalmente se ocupa. Luego vamos a comprender por qué el syllabus es una herramienta útil para los cursos online. Y finalmente nos vamos a ir pensando nuestros sílabus en relación a sus componentes y objetivos. Ustedes, profesoras y profesoras, ya tienen mucha de esta información avanzada a través de los cursos que ya han hecho, ¿sí? Entonces no va a ser una información totalmente nueva, sino más bien es una invitación a remirar, ¿cierto? Y repensar la forma en que nosotros estamos haciendo nuestro curso, ¿sí? Bueno, vamos a partir entonces mirando, recordando más bien las diferencias entre un programa de curso y un syllabus. El programa de curso, el sentido del programa de curso es entregar una visión muy general del curso. Donde ofrece, a grosso modo, ¿no es cierto?, los contenidos, específicamente su foco, ¿no es cierto?, donde se centra el programa de curso es los contenidos disciplinares y su contexto profesional. También plantea objetivos frente al curso. Esos son sus dos focos principales de los componentes de un proceso de enseñanza-aprendizaje, es donde está. Muy someramente los programas hacen referencia a componentes como metodología o evaluación. Son muy explícitos en los otros dos aspectos. Y la otra característica de los programas de curso es que ellos son generados, ofrecen los lineamientos institucionales que se establecen para esa actividad curricular en especial, y que es común en general, no siempre, pero es común a, a todas las secciones de una actividad curricular. Y los profesores, el rol del docente ahí es más bien asumir ese programa y llevarlo a cabo. El sílabus, en cambio, está enmarcado dentro de lo que es una formación por competencia, el caso que se está trabajando en FEN, ¿no es cierto? Y cobra sentido el sílabus en ese contexto, ofreciendo una visión profunda y específica de lo que se va a realizar en el curso, abarcando todos los componentes relacionados con el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los objetivos, los contenidos, la metodología de enseñanza, la evaluación, los recursos. En términos de otra característica específica del sílabus, es que busca la coherencia entre esos componentes. Es clave que
todos los componentes estén alineados en función del logro de los aprendizajes que se quieren lograr en esa actividad curricular, y también está alineada con el contexto formativo, con todos los otros cursos, en función de lograr un perfil de egreso que está establecido, ¿no es cierto? Y por último, en cuanto al rol docente, es importante ver que aquí el profesor, tomando como referente, cuando los hay, un programa de curso, el profesor hace la bajada de esa actividad curricular y la explicita en este sílabo, siendo bastante explícito en cómo se va a llevar a cabo el proceso de enseñanza-aprendizaje para lograr qué aprendizajes, qué resultados de aprendizaje se quieren lograr, tomando como criterios clave las características de los alumnos y los contextos profesionales y formativos en los cuales se da. Desde esta perspectiva, por favor, Fermi. Desde esta perspectiva, el sílabus es un dispositivo de comunicación que ayuda a focalizar qué deseo que logren mis estudiantes, promover una práctica docente intencionada hacia el logro de los aprendizajes más que de los contenidos, y permitir una planificación de la enseñanza coherente, muy coherente entre los diversos dispositivos, componentes y factores que integran el proceso de enseñanza-aprendizaje. Bien. Entonces, ¿cierto? A partir de esta primera caracterización que nos hizo Silvia, ¿por qué nosotros estamos proponiendo esta herramienta para los cursos que estamos trabajando ahora, que son online? ¿Sí? Primero que todo porque tenemos 4 antecedentes, pueden haber muchos más, ¿cierto? Pero nosotros identificamos 4. El primero es que generalmente suele ser, ¿cierto?, que el ritmo de las videoclases suele ser más lento que el presencial, ¿sí? Esto ya sea porque se demora que las y los estudiantes ingresen a la sala, ¿sí? O que tengan problemas de conexión. Hay distintos factores que pueden ir influyendo en eso. Lo mismo también como para los profesores y las profesoras que tienen hijos en las casas, ¿cierto? Que pueden estar interrumpiendo, que muchas veces va mucho más allá de lo que nosotros podemos ir controlando. También eso está muy ligado a las distintas realidades que tienen los estudiantes para acceder a la plataforma. Ya sabemos problemas de conexión a internet, ¿cierto? Porque hay 2 computadores o un computador en la sala, en la casa, y hay muchas personas que lo necesitan ocupar, ¿sí? Y por ende tienen que ir gestionando, ¿cierto?, sus propios tiempos, ¿sí? Y a la vez se puede provocar que exista mayor dispersión, ¿cierto? Si es que ellos mismos tienen que ir gestionando e ir también dando cuenta de su propio tiempo, ¿sí? Por lo mismo, la plataforma o la forma en que estamos trabajando ahora, ¿cierto?, posibilita el acceso a material de estudio en tiempos personales. Quizás yo no puedo acceder a la clase online en los tiempos establecidos, ¿cierto? Pero sí puedo ver luego, en otro horario, el video de la clase y participar, ¿cierto? A través de las actividades que pueden ser asincrónicas, ¿sí? Entonces, ¿qué características, ¿cierto?, de nuestros sílabos nos permite ir aplanando estos antecedentes que van siendo, ¿cierto?, un poquito negativos? Primero que todo, como dijo Silvia, el sílabus, al ser tan coherente, ¿cierto?, se presenta como una hoja de ruta. Se presenta como una hoja de ruta donde yo puedo saber qué es lo que viene luego, dónde estoy ahora, qué esperan de mí, ¿cierto? Entonces, es algo que podemos tenerlo a mano siempre, ¿sí? Asimismo, nos permite tener una relación sincrónica y asincrónica con nuestros estudiantes, en relación a que les podemos ir solicitando actividades para la clase misma, ¿cierto? Actividades que nosotros esperamos que nuestros estudiantes vean luego, ¿cierto? O hagan alguna actividad luego, ¿sí? Y asimismo también nos va dando cierta flexibilidad
en torno a las distintas actividades que se pueden ir haciendo. Todo en relación a una perfecta coherencia, ¿cierto?, de qué es lo que esperamos de nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Qué actividades vamos a hacer? ¿Cómo los vamos a ir evaluando? ¿Sí? En relación siempre a qué se espera en función del perfil de egreso, ¿sí? En función del perfil de egreso, en función, ¿cierto?, de los otros cursos de la malla curricular, porque mi curso no es un curso aislado, ¿cierto? Por algo mi curso está ahí, por algo mi curso está en ese semestre, y por algo quizás tuve que tener otras asignaturas como prerequisitos, ¿sí? Estos 5 elementos, ¿cierto?, se pueden encuadrar siempre a través de las normativas. Normativas que nos van a ir dando ciertos lineamientos de comunicación, ¿cierto? Lineamientos de qué se espera del docente, de la docente en la sala de clases, ¿sí? ¿Qué se espera de los estudiantes? Entonces, a partir de todos esos elementos que nos va entregando el sílabus, la idea es ir aplanando, ¿cierto?, estos antecedentes que pueden ser más bien negativos para nuestra clase. Bueno, ¿y cómo? Vamos ahora al grano, que es lo que nos interesa. ¿Cómo hay que pensar una planificación desde la mirada de un sílabus? Sí, el proceso de enseñanza-aprendizaje, lo que tenemos al lado izquierdo de la pantalla, trata de ilustrar de alguna manera el camino que recorre el estudiante en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Él va a realizar, entra a un curso, ¿no es cierto?, y va realizando actividades, recursos, utilizando ciertos recursos, y hay ciertos hitos en ese recorrido hacia la meta, donde la meta representa el lograr, ¿no es cierto?, los aprendizajes establecidos y esperados que en una actividad curricular. Él va realizando esas actividades, va marcando los hitos, ¿no es cierto?, entregando información que permite ir reorganizando, reorientando el proceso hasta llegar a la meta. Sin embargo, que cuando nos planteamos desde la planificación de la enseñanza como docente, ¿no es cierto?, cuando estamos mirando este proceso de enseñanza-aprendizaje, el proceso de diseño parte determinando las metas, parte desde a dónde queremos llegar, que se espera que los alumnos, que los estudiantes aprendan, ¿no es cierto?, en términos de resultados de aprendizaje y en términos de contenido. Después, generalmente se fija, y es conveniente, junto con determinar qué espero que aprendan mis alumnos, también anticipar de alguna manera cómo voy a evaluar el logro de sus aprendizajes, ya tener visualizado qué evidencias voy a recoger para saber dónde vamos a llegar y qué instrumentos podemos utilizar para poder ir viendo y marcando los hitos que nos llevan y saber al final si se lograron esos aprendizajes. Y casi al final, o no al final, sino que esto es un proceso interactivo, ¿no es cierto? Pero teniendo fijo dónde quiero llegar, puedo yo determinar, y cómo voy a hablar, puedo yo determinar qué experiencias de aprendizaje les voy a ofrecer a mis estudiantes para lograr esas metas. Y en términos de una metodología general del curso que se puede plantear, ¿no es cierto? Como por ejemplo, voy a trabajar, en mi curso voy a trabajar con aprendizaje servicio, con aprendizaje centrado en el medio, ¿no es cierto? Y también tengo que ir marcando en el sílabus, es clave, no solamente a grosso modo las metodologías que voy a usar, sino que también determinar cuáles van a ser las actividades de aprendizaje que va a ir realizando a lo largo del camino el estudiante y los recursos que se van a requerir para ello. Esto se llama, por decir así, backward design en términos técnicos, es decir, porque se parte fijando la meta y después se va determinando, ¿no es cierto?, cuál es el recorrido que se va a hacer. Entonces,
nosotros ahora les vamos a ir presentando el diseño del sílabus, ¿sí? Si bien nosotros les vamos a ir proponiendo pasos por paso, ¿cierto? Distintas imágenes de cómo se vería luego todo lo que irán completando en el formato sílabus. Esto es una propuesta, ¿sí? Ustedes los pueden ir modificando, adaptando en relación a su propio curso y cómo ustedes se vayan sintiendo cómodas y cómodos, ¿sí? No es que lo tienen que hacer de tal forma, ¿cierto? Lo tienen que hacer como con tal secuencia, pero sí los invitamos y las invitamos a que vayan incorporando esta mirada, ¿cierto? Esta mirada de identificar la meta, ¿cierto? De identificar qué es lo que queremos que aprendan nuestros estudiantes y a partir de ahí, ¿cierto? Irnos pensando todo nuestro curso, ¿sí? Bueno, dentro del orden que nosotros le estamos proponiendo, primero que todo es la identificación del curso. Luego vamos a ver la descripción, vinculación y la intención formativa del curso, ¿sí? Luego vamos a ir definiendo qué es lo que se espera que aprendan nuestros estudiantes a partir de los resultados y los contenidos. Luego nos vamos a fijar en la evaluación, ¿sí? Cómo vamos a evaluar, a través de qué evidencia, ¿cierto? Que les vamos solicitando. Y también luego vamos a ir viendo la metodología general del curso y las actividades más secuenciadas, ¿sí? No la actividad general del curso, sino clase por clase. Y finalmente vamos a ir viendo las normativas del curso y que se puede sacar provecho de esa parte, ¿sí? Ya. Lo primero que todo, ustedes ya de seguro tienen esta parte bastante avanzado, ¿sí? Porque es información clave, información concreta que mucho no dependen de ustedes, ¿sí? Como por ejemplo el nombre del curso, el código, si es un curso obligatorio, si es optativo, ¿cierto? La cantidad de créditos, si es un curso que implica algún prerequisito, ¿cierto? Los horarios donde yo voy a dar esta clase, ¿sí? Porque si bien estamos en clases online, hay horarios fijos, ¿cierto? Para que las estudiantes y los estudiantes puedan ingresar a sus salas, ¿sí? Y aquí es donde viene la parte más nueva, donde nosotros les pedimos, ¿cierto?, que puedan ir especificando cuáles van a ser las plataformas online disponibles para realizar la clase. Esta puede ser a través de Webex, de Meet, ¿cierto?, de las distintas formas, y también qué plataformas van a ir ocupando para ir subiendo el contenido, ¿sí?, y los recursos a sus estudiantes. Quizás pueden seguir ocupando docencia web, ¿cierto? Algunos están migrando de a poquito a Canvas, ¿sí? O simplemente quizás se sienten más cómodos enviando la información por correo, ¿sí? La idea es que esa información quede ahí plasmada en esta primera parte. Luego les pedimos que puedan identificar al equipo docente adjuntando, ¿cierto?, el link de la sala de ingreso a la plataforma, a la plataforma virtual, ¿sí? Por ejemplo, mi sala de Webex siempre va a ser F Corbalán, entonces la idea es que los estudiantes y las estudiantes tengan siempre el acceso identificado. Y asimismo también con el equipo de ayudantes y el horario, ¿cierto?, en que se van a dictar las ayudantías. Y si estas ayudantías van a ser quizás por grupo, ¿cierto? Si es que yo estoy trabajando en una actividad general, ¿cierto? A través de grupos, o van a ser unas ayudantías generales para todos. La idea es que eso se pueda ir especificando. Luego hablamos de la descripción y la intención formativa del curso, ¿sí? ¿Se acuerdan? Este es el punto, el segundo cuadradito, ¿sí? ¿Qué esperamos que ustedes hagan acá? ¿Sí? Esperamos que puedan irse dando cuenta e ir pensando y reflexionando a través de preguntas orientadoras, ¿sí? Este recuadro se lo van a ir encontrando luego en otras diapositivas, ¿sí? Donde nosotros le presentamos preguntas orientadoras para pensarse esta sección y luego algunas tareas asociadas, ¿sí? El primero que todo es pensarnos, ¿cierto?, cómo el curso aporta al logro del perfil de egreso, ¿sí? ¿Por qué mi curso es importante para que mis estudiantes aprendan lo que tengan que aprender? ¿Sí? Luego, tenemos que pensarnos cómo se articula la actividad curricular, ¿sí? Cómo se articula, ¿cierto?, todo mi curso en relación a los otros cursos de la malla, ¿sí? Y la totalidad de la formación del programa, ¿sí? La idea es que darle sentido a nuestro curso en ese momento específico, ¿cierto? Dentro de la malla y en pos, ¿cierto?
qué va a ir logrando incorporar para las competencias, ¿cierto? O el aprendizaje para nuestros futuros profesionales, ¿sí? En relación a eso, nosotros le solicitamos distintas tareas, ¿sí? La primera es identificar a través de la revisión, ¿cierto?, del perfil de egreso, ciertas competencias y dimensiones a las que puede ir aportando mi curso, ¿sí? La idea es que también vayan estudiando cómo su curso se relaciona con los otros cursos del plan de estudio, ya sea de línea, ¿cierto?, del área, del ciclo disciplinar, sé que es básico, ¿cierto?, profesional. Tenemos que considerar cuáles son las características de nuestros estudiantes, ¿sí? Como dijo Silvia en un comienzo, la idea de la planificación siempre es considerar quiénes son nuestros estudiantes, qué características tienen nuestros estudiantes, ¿sí? Luego tenemos que ir definiendo el sentido de nuestra actividad curricular. AC, ahí significa actividad curricular, en relación al aporte del desarrollo del perfil de egreso y la formación, ¿sí? Darle sentido, ¿sí? Darle sentido a nuestro curso. Para eso, la propuesta que nosotros les hacemos dentro del sílabus es esta, ¿sí? Primero que todo, dar cuenta cuáles son las competencias, ¿sí?, de mi curso que va a ir aportando al perfil de egreso en relación a cuáles son las competencias específicas, ¿sí?, que va a ser muy específico, ¿cierto?, muy propio de su propia disciplina, y las genéricas, ¿sí?, las que pueden ser discernimiento ético, comunicación efectiva, trabajo en equipo, ¿cierto?, y otras más. Y a la vez, el punto 2.2, ¿cierto?, es el sentido de la actividad curricular, el sentido de mi curso. ¿Qué les va a aportar mi curso, ¿cierto?, para que ellos logren este perfil de egreso que se propone en la universidad? Una cosita, recuerden que si tienen alguna duda, pregunta o comentario, somos poquitos, así que pueden irse quitando el micrófono o sea, poniendo el micrófono, ¿cierto? Y van haciendo los comentarios. Dale, Silvia. Ya. Bueno, y el tercer dimensión, la tercera aspecto, ¿no es cierto?, que uno tiene que fijar en el sílabus, es determinar los resultados de aprendizaje y los contenidos que uno quiere que se logren. Las interrogantes son cuáles son las metas de aprendizaje que yo quiero para mis alumnos y qué espero que aprenda el estudiante y para qué, ¿no es cierto? Respecto a qué debe ser capaz de hacer el estudiante al finalizar el curso, qué habilidades, qué quiero yo que mi alumno sea capaz de hacer del aprendizaje establecido y las metas, ¿no es cierto?, y su aporte a las competencias. Y el otro aspecto que tengo que tomar de esos resultados de aprendizaje, ¿cuáles para que el estudiante logre los aprendizajes esperados? Es decir, aquí hay un proceso de selección y determinación para cada resultado de aprendizaje, cuáles son esos contenidos. Y aquí está empezando el tema de la coherencia. Ya no es que yo tengo objetivos de mi curso y después un listado de contenidos genéricos, sino que aquí lo que se espera es que esos contenidos ahora estén asociados a los resultados, a cada uno de los resultados de aprendizaje establecidos para el curso. Por favor, sigue. Los resultados de aprendizaje, en términos generales, dan cuenta de los aprendizajes esperados que se persigue lograr a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, son enunciados acerca de lo que se espera que los estudiantes deben saber, comprender y ser capaces de hacer al término de un proceso de aprendizaje. Deben dar cuenta de un desempeño concreto y medible. ¿Cómo se enuncian estos resultados de aprendizaje en términos genéricos? En términos generales, lo mínimo que debe contener un enunciado de resultado de aprendizaje es el verbo y el objeto.
Y partimos generalmente definiendo el objeto, que cuando estamos hablando de objeto de aprendizaje, estamos hablando del contenido. ¿Cuál es el contenido que yo voy a trabajar, ¿no es cierto?, en esta unidad o para este resultado de aprendizaje? En este caso, del ejemplo que está dado ahí, el objeto sería una planificación centrada en el aprendizaje, por ejemplo. Pero ese es el contenido, planificación centrada en el aprendizaje. Pero yo puedo hacer muchas cosas con ese contenido. Puedo yo querer que el estudiante identifique los componentes de una planificación. Puedo querer que reconozca, ¿no es cierto?, una buena planificación de una mala planificación, que distinga, ¿no es cierto? Puedo querer que analice planificaciones, o puedo querer, como en este caso, es elaborar una planificación. Implica aprendizaje muy diferente según lo que yo quiero que el alumno sea capaz de hacer con ese contenido. En este caso es elaborar una planificación, ¿ya? Y eso es lo que indica el verbo. Entonces, por lo menos el verbo, ¿qué es lo que quiero que el alumno haga con los contenidos que yo tengo? Ese es el tema, lo que dice el resultado de aprendizaje. Ahora, si uno tiene más o menos claro que lo que quiere es bueno también, pero no es indispensable, eso es medio optativo, especificar un poco más ese elaborar, qué es lo que espero de esa planificación en la que yo voy a elaborar. Puedo especificar además ciertos elementos, ciertos criterios clave que me van a cualificar el tipo de planificación, considerando el contexto formativo, en este caso, en que se realiza y las características de los estudiantes, como es acá. Y también, si uno puede explicitar el para qué quiero yo que mi estudiante elaboren planificaciones centradas en el aprendizaje con ciertas características. En este caso sería para aportar a una educación inclusiva, es decir, que hay detrás una significación de que cuando uno planifica con estas características, uno quiere apuntar además hacia una educación inclusiva. ¿Bien? Y junto con esto, los contenidos no es un tema menor. Los contenidos dentro de esta mirada de resultados de aprendizaje corresponden a los temas disciplinares sobre los que se construye el proceso formativo, pero están subyugados al resultado de aprendizaje. Estos contenidos adquieren sentido cuando son movilizados en contextos de resultado de aprendizaje. Los contenidos son básicos, son la base, pero esos contenidos tienen que ser movilizados en el momento que yo quiero que mi alumno demuestre lo que es capaz de hacer frente a eso. No solamente saber los contenidos, sino que hacer algo con ellos. Y eso implica movilizarlos en un momento determinado. Y hay tipos de contenido como los contenidos, ¿no es cierto?, conocimientos que son declarativos, que apuntan hacia el saber más bien, implica, por ejemplo, datos, hechos, conceptos, principios, cuerpos de conocimientos teóricos, por ejemplo. Eso está dentro de lo que es el conocimiento que es base, ¿no es cierto?, que hay que movilizar. Hay contenidos que son más bien, apuntan a las habilidades, al saber hacer, ¿no es cierto?, que se llaman también procedimentales y que apuntan, pueden ser procedimentales de tipo mentales, cognitivos, ¿no es cierto?, o también psicomotrices. Abarcan los dos tipos de habilidades. Y las actitudes y valores que implican el saber ser, que a veces está involucrado en un resultado de aprendizaje. Entonces, un resultado de aprendizaje puede contener
estos tres tipos de contenido, o uno solo, depende del tipo de resultado de aprendizaje que quiero. O hay unos que son más predominantes que otros, pero por ejemplo, actitud estamos pensando en respeto, en precisión. Por ejemplo, en respeto podría ser un ejemplo, respetar las normas de higiene. En un caso, por ejemplo, que sea en la formación de veterinarios, ¿no es cierto? Estaba pensando vacunar vacunos en un predio. Para hacer una vacuna hay un saber que está detrás, ¿no es cierto? Tengo que saber los tipos de vacunas que hay, para qué sirve cada vacuna, qué características tiene, son intravenosas, subcutáneas, ¿no es cierto? O, etcétera. Tiene que saber de qué está vacunando y tiene que saber distinguir para poder decidir qué vacuna es. También tiene que saber hacer, tiene que saber determinar qué tipo de vacuna va a poner en determinado momento a los vacunos, ¿no es cierto?, a los bovinos. También tiene que saber preparar la vacuna, pero también tiene que saber poner la vacuna. Y la habilidad en este caso. Porque no solamente tengo que saber qué vacunas hay, también tengo que saberlas poner y eso implica ciertas habilidades. Y también está una actitudinal muy importante. Cuando yo estoy vacunando, tengo también que saber respetar todas las normas de higiene en el proceso de vacunación, cuando lo estoy haciendo. Eso sería, en términos genéricos, los tipos de contenido, ¿no es cierto?, que hay que tomar en consideración cuando uno está seleccionándolos para un RAP. Y esto nos lleva a las tareas que vamos a realizar. ¿Berni? Sí, es que pensé que iba a explicar lo de la pelota. No, porque no nos queda mucho tiempo. Estamos viendo tiempo, nos queda media hora, así que... Ah, bueno. Es un muy buen ejemplo, así que vale la pena. Lo que a mí me gusta usar como una analogía del tema del contenido es como una pelota. Cuando uno tiene una pelota, uno puede hacer distintas cosas. La pelota vendría a ser el contenido, ¿no es cierto? Es una pelota de rugby en este caso, pero tenemos la pelota de tenis, que es muy chiquitita y que tiene una consistencia diferente. El contenido ahí sería muy chico. Lo que importa es qué hago con la pelota, cómo uso la pelota, ¿no es cierto? Y esa pelota, por ejemplo, en el tenis tengo que jugar con una raqueta y hay ciertas normas que me establece el juego, cómo voy a hacerlo con la pelota, y tengo que desarrollar las habilidades de saber, ¿no es cierto?, jugar el tenis, saber pegar la pelota, saber, etcétera, todo lo que ustedes saben, lo que se hace en el tenis. Lo mismo pasa con el fútbol. La pelota de fútbol es distinta, es específica porque es una pelota que yo voy a tener que chutear, ¿no es cierto? Mientras que la pelota de básquetbol es redondita, es igual que la otra y casi del mismo tamaño, pero es diferente, no es la misma, porque esa no se chutea, sino que esa hay que tirarla a un canastillo, ¿no es cierto? Y también hay que saber hacerla rebotar, es decir, hay un conjunto de habilidades que están involucrados y de normas que yo tengo que conocer para yo poder jugar una u otra de estos elementos y que me van diciendo el tamaño, el volumen, la dimensión que está hecha para el logro de esas habilidades, de esas competencias, de esos desempeños que se quieren lograr. Ya, esa era la... Bien. ¿Sigue? Ahí ya la cambié. Debería aparecer. No. ¿Sí? Sí. Ah, es que a mí no me aparece. Ya. Ah, ahí está. Ya. Entonces, cuando estamos en esta fase
de la planificación, que es determinando los resultados de aprendizaje. Las preguntas son, ¿qué debe saber hacer el estudiante al finalizar esta actividad curricular? ¿Y qué contenido o saberes requiere poner en movimiento el estudiante para lograr esos resultados de aprendizaje? Y para eso es necesario establecer los resultados de aprendizaje de su actividad curricular y considerar los conocimientos para establecer esos resultados. Es necesario considerar los conocimientos previos que traen nuestros estudiantes. Porque nuestros estudiantes no llegan en blanco, sino que llegan con cierto conocimiento previo que ha adquirido en cursos anteriores o que está adquiriendo en forma paralela a los cursos. Eso es bueno tenerlo. Que el creditaje que tiene el curso es importante también. No excederse, no abultar un curso con muchos contenidos, porque eso nos quita profundidad. Hay que correr tanto para lograr abarcar toda la cantidad de cursos que se ponen y no permite la profundidad. Por eso que es importante tener eso en consideración. Es bueno cuando uno está definiendo los resultados de aprendizaje para un curso, que se sugiere entre 3 a 6 resultados de aprendizaje los que uno plantea, pero pueden ser más también y pueden ser menos, depende de la actividad curricular. Es bueno pensarse, inicialmente estar ya anticipando de alguna manera para un RA o para un grupo de RA, o tal vez para todos los RA, resultados de aprendizaje de un curso, el producto, la evidencia que me va a permitir a mí, ¿qué le voy a pedir al alumno que haga para yo poder saber si está logrando los aprendizajes? Eso es lo que llamamos la evidencia, es decir, ¿qué va a hacer el alumno que me va a permitir evidenciar si está logrando o no logrando? Generalmente un producto, un informe, puede ser también una acción concreta que hay que observar, ¿no es cierto? En términos de saber, al final de esto el alumno lo que tiene que entregar es esto sobre lo cual yo voy a poder después definir logró o no logró. Bueno, y para cada RA entonces hay que establecer cuál es el conjunto de contenidos que requiere, siendo ojalá bien preciso y acotado, y asegurar ojalá que abarque estos distintos tipos de contenido, ¿no es cierto? Los contenidos los tengo que hacer por cada resultado de aprendizaje. Cuando yo pienso el producto, generalmente puede abarcar uno o varios productos. En el caso, por ejemplo, de un curso que está centrado en el medio, ¿no es cierto?, con aprendizaje-servicio, generalmente lo que entregan los alumnos al final o van entregando durante el proceso son informes de lo que ellos han ido realizando. Esos informes tienen ciertas características y va a ser eso lo que al final se va a evaluar. Y en el sílabus, en el formato del sílabus, esto se ve así como ustedes están viendo acá. Se especifican los resultados de aprendizaje. Aquí está puesto 1, 2, 3, pero puede ser hasta 6, lo que se sugiere, o más, ¿no es cierto? Y después para cada uno tienen ustedes ahí especificado el contenido. Bien, ahora, como adelantaba Silvia, tenemos que pensar, ¿no es cierto?, cómo vamos a ir estableciendo las formas en que vamos a evaluar el aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Cómo se evalúa el logro de estos aprendizajes? Primero que todo, tenemos que pensarnos en ciertas evidencias que les vamos a ir solicitando, ¿sí? Como por ejemplo, ¿qué tareas o productos permiten evidenciar los desempeños esperados, ¿cierto?, en este contexto, ¿sí? Aquí en tareas o productos, estos pueden ser, ¿cierto?, algún ensayo, podría ser, ¿cierto?, algún análisis de caso, podría ser quizás simplemente realizar un quiz, ¿cierto?,
o una actividad como de alternativas, ¿sí? Sin embargo, se espera que ese producto que nosotros les vamos a solicitar demuestre, ¿cierto? Demuestre qué es lo que realmente saben nuestros estudiantes. Asimismo, también necesitamos saber cómo vamos a evaluar eso, a través de qué instrumento vamos a dar cuenta de que se logró o no se logró lo que nosotros esperábamos a través de ese producto, ¿sí? Aquí nos encontramos con los distintos instrumentos de evaluación, que luego lo vamos a ver más precisamente, pero más que nada pensar, ¿cierto?, en qué momento vamos a hacer una evaluación, ¿sí? Si queremos hacer una evaluación al principio, ¿cierto?, de nuestro curso, si queremos una evaluación al medio o al final, en relación al objetivo que tiene este, ¿sí? Si queremos que sea una evaluación diagnóstica, una evaluación sumativa, ¿cierto?, con nota, o una evaluación formativa, ¿sí? La idea es tener claro cuál es el objetivo de nuestra evaluación, ¿sí? Y desde ahí dar cuenta de con qué instrumento yo voy a dar cuenta del logro de estos aprendizajes, ¿sí? Entonces, ¿cuáles vendrían siendo estas preguntas orientadoras? ¿A partir de qué evidencias o productos se evalúa el aprendizaje de las y los alumnos? ¿Sí? ¿Y qué instrumentos permiten evaluar las evidencias? Para eso nosotros le proponemos tres tareas, ¿sí? La primera es definir cuál es el producto o las evidencias claves que dan cuenta de mejor manera el logro de los aprendizajes esperados. Nosotros aquí ponemos énfasis en el logro online de los aprendizajes esperados, ¿sí? Porque tenemos siempre que tener en cuenta que si es que hubiésemos estado bajo un contexto de clases presenciales, ¿cierto?, donde no hubiese una pandemia mundial y toda esta información, ¿cierto?, que nos llega a nosotros día a día sobre lo que está sucediendo, los logros de los aprendizajes, ¿cierto?, el contexto de cada estudiante podría ser más favorable, ¿cierto?, más propicio para aprender de mejor forma, ¿sí? Entonces, bajo todo este contexto de clases online, de pandemia, ¿cierto?, ¿cómo podemos evaluar, ¿cierto?, estos aprendizajes que nuestros estudiantes lograron, ¿sí? Claro, y ahí como les mencionaba, ¿cuáles son los productos? Pueden ser ensayos, pueden ser algún informe, ¿cierto? Luego tenemos que diseñar y elaborar o recopilar, si es que ya lo tienen hecho, ¿cierto?, alguna herramienta o instrumento que nos permita evaluar y calificar, si ustedes así lo desean, el desempeño online de nuestros estudiantes a través de del producto solicitado, ¿sí? Puede ser a través de una rúbrica, de una escala de valoración, ¿cierto? Si está presente o ausente algún criterio, ¿sí? La idea es que los estudiantes siempre tengan acceso a este instrumento, ¿sí? Al momento que ustedes les solicitan un producto, les solicitan hacer algún ensayo, que los y las estudiantes siempre tengan, junto como a las instrucciones, ¿cierto?, acceso a la rúbrica, acceso a los criterios con los que ustedes van a ir evaluando, ¿sí? Así los estudiantes y las estudiantes pueden eh, saber cuál va a ser como esta justicia para evaluarlos y ponerles nota, ¿sí? Luego nos piden que definamos en qué condiciones el estudiante podría reelaborar la evidencia o producto para lograr los RA o resultados de aprendizaje, ¿cierto?, considerando las retroalimentaciones pertinentes. Aquí nos está invitando, ¿cierto?, a dar siempre algún contexto de retroalimentación, ¿sí?, en que los estudiantes y las estudiantes puedan revisar por qué se equivocaron, ¿sí?, por qué tuvieron mal algún contenido, alguna respuesta, ¿sí?, más allá solo de la nota o de la X, ¿cierto?, que nos mostraría que alguna respuesta está mala, sino que tengan el espacio, ya sea con ustedes, los profesores y las profesoras, o con su equipo de ayudantes, ¿sí?, que puedan hacer preguntas, porque la evaluación no termina cuando yo entrego mi producto, ¿cierto?, sino termina cuando los estudiantes y las estudiantes pueden saber por qué se equivocaron, ¿cierto?, y cómo podrían mejorar, ¿sí? En relación a eso, y junto al ejemplo del resultado de aprendizaje que mencionamos anteriormente, ¿qué es lo que les estamos solicitando a los y las estudiantes desde este resultado de aprendizaje, ¿cierto?, en la planificación de un curso? Este podría ser a través de un sílabus, a través de una programación, ¿cierto?, más usual, más común, ¿cierto?, que puede ser por fecha, ¿sí?
¿Y cómo lo vamos a evaluar? En este caso, a través de una rúbrica, ¿sí? Que nos permita ir dando cuenta si es que se logró o no se logró los objetivos que nosotros teníamos pensado, ¿sí? Pero como les mencionaba, pues, podría ser una rúbrica, podría ser una escala de valoración, ¿cierto? Una escala Likert. La idea también, que aquí no aparece, y sí, estamos justito de tiempo, pero que puedan dar cuenta también quién va a evaluar, ¿sí? Van a ser ustedes mismos, las profesoras y los profesores, ¿sí? Van a ser sus pares, va a ser una coevaluación, ¿sí? Va a ser una heteroevaluación, ¿sí? Va a ser una autoevaluación. Jueguen también un poquito con eso, ¿sí? Aunque no lo crean, las y los estudiantes no son tan flexibles, ¿cierto? Al evaluar a sus pares, sino que también son bien críticos. Y yo creo que es una buena oportunidad para que ellos, al momento de ir evaluando a otros, ¿cierto? Puedan ir sumando e incorporando, ¿cierto? Aquellos elementos que podrían ir mejorando. ¿Cómo se vería esto, ¿cierto? En el sílabus. Primero que todo, siempre tener en cuenta el resultado de aprendizaje, ¿sí? ¿Cómo yo voy a ir evaluando ese resultado de aprendizaje? ¿Sí? Necesitamos dar cuenta siempre, no sé si ven mi flechita, pero aquí yo les voy a ir mostrando. El resultado de aprendizaje, eso te lo ponemos acá arriba y dar cuenta cuánta ponderación va a tener esa evaluación, ¿sí? Luego, ¿qué evidencia de aprendizaje yo le voy a solicitar a mis estudiantes? ¿Sí? Recuerden, algún ensayo, ¿cierto? Algún resumen cortito, algún quiz, ¿cierto? De alternativas. Y cómo yo lo voy a ir a evaluar, ¿sí? A través de qué instrumento. Y así mismo con todos los resultados de aprendizaje. Sin embargo, puede existir, ¿cierto? De que un resultado de aprendizaje, por ejemplo, el resultado de aprendizaje 1, se evalúe de 3 formas distintas o de 2 formas distintas, ¿sí? La idea es que ahí ustedes vayan jugando según las características de su curso. Bien. Y el tercer gran ámbito, ¿no es cierto?, que hay que tomar decisiones cuando uno está planificando la enseñanza, es la definición de la metodología del curso, la general del curso, y la secuenciación de las actividades de aprendizaje, las actividades específicas de aprendizaje que se van a ir realizando, ¿no es cierto? Y aquí hay que tomar tres decisiones, en 3 ámbitos decisiones. La estrategia, decidir cuál va a ser la estrategia más adecuada para organizar el proceso de enseñanza-aprendizaje entero. El ejemplo que yo les había dado era, por ejemplo, el aprendizaje vinculado al medio. Eso implica una metodología así, permea el curso entero, es decir, todas las actividades están focalizadas y están organizadas desde esa perspectiva. Otra podría ser, por ejemplo, aprendizaje basado en problemas. También puede ser que todo mi curso esté desde esa perspectiva y me va a dar una metodología, una forma de aproximarme al proceso específico. Lo que no quita que igual yo tengo que definir, ¿no es cierto?, que es la otra pregunta, otra pregunta que tengo que hacer, las actividades de aprendizaje-enseñanza. ¿Qué tipos de actividades? ¿Cuáles son las actividades, las experiencias de aprendizaje que tengo que diseñar específicamente en forma secuenciada para lograr esos aprendizajes y esas metas que me llevan al logro final del curso? Y eso significa que tengo que buscar actividades que pueden ser algunas exploratorias para saber cuáles son los conocimientos previos de mis alumnos, pueden ser actividades que van apuntando a la adquisición de conocimientos nuevos. Estoy presentando temas nuevos a mis alumnos, actividades que tengan que ver con profundizar ciertos contenidos que ya vieron en otro curso y aquí mi curso tiene que profundizar, y actividades que tengan que ver con aplicar esos conocimientos adquiridos, saber transferir, saber usar significativamente esos contenidos. Y por último, tengo que tomar decisiones respecto a los recursos que requiere y que necesita el estudiante para realizar esas actividades que tienen que estar en la web. Entonces, vamos viendo que
Frente a esto, las preguntas, las decisiones son esas. ¿Qué actividad de enseñanza-aprendizaje necesito para el estudiante para que ponga en marcha los contenidos? Porque en esas actividades donde él moviliza, ¿no es cierto?, los contenidos que va adquiriendo. Los adquiere y los moviliza y los aprende a usar, ¿no es cierto? ¿Cómo secuenciaré estratégicamente las actividades y qué recursos o materiales se requieren para la realización de esas actividades? Entonces, ¿cuáles son las tareas? Plantearse en primera instancia esa metodología general del curso. Puede ser una metodología de proyecto, metodología de estudio de caso, o esta ABM, el aprendizaje vinculado al medio, ¿no es cierto? Que dependiendo de la naturaleza de mi curso, voy a tener que elegir cuál es la más adecuada. Tiene que, ¿no es cierto?, identificar las actividades a lo largo del curso, que se puede realizar, ¿no es cierto?, a lo largo, tomando en consideración las características de los estudiantes y el contexto del curso online, el tiempo disponible y sobre todo los resultados de aprendizaje que quiero lograr, ¿no es cierto? Eso es clave, pueden ser, ahí hay muchos tipos de actividades, lectura, identificar ideas principales, relacionar, comparar, evaluar, hacer un role-playing, por ejemplo, análisis de casos específicos, ¿no es cierto? Hay muchas metodologías que pueden seleccionar y ustedes tienen material ahí que el SEA les puede proporcionar al respecto. Después hay que establecer la progresividad de las actividades que ya les dije que pueden ser de distinta naturaleza, adquirir, profundizar, aplicar, ¿no es cierto? Distintos momentos yo puedo ir trabajando con ellos distintas actividades a través de las cuales van adquiriendo, ¿no es cierto? Y utilizando estos nuevos conocimientos que se les está proporcionando en función de estos desempeños del RAP. Importante tener en cuenta el tiempo de aprendizaje. Y por último, los recursos y materiales que son necesarios seleccionar y elaborar para la realización de las actividades. Que probablemente ustedes tienen esto hecho, ustedes tienen actividades diseñadas y tienen estos materiales, y ahora hay que transformarlos para ponerlos en web, ¿no es cierto? Como cápsulas de video, videos de expertos, material escrito de apoyo, ¿no es cierto?, al aprendizaje, guías de trabajo donde el alumno se le dan las instrucciones y los elementos para realizar las actividades, ¿no es cierto?, que tienen que realizar, quizzes, wikis, etc. Esas son las grandes decisiones que hay que tomar, y esto se visualiza entonces en la matriz del syllabus, que es una matriz que se les propone, donde si ustedes se fijan, primero hay que definir en dos etapas la metodología general, que esa metodología puede ser específica para un resultado de aprendizaje o puede ser una metodología que abarque los 3 o 4 o todos los resultados de aprendizaje, porque es una metodología que permea el curso. Y por otro lado, en la programación, en la secuencia y programación de actividades en función de la semana, que es donde uno semana a semana va determinando los contenidos, es decir, el resultado de aprendizaje y el contenido que se trabaja, porque para un resultado de aprendizaje puede usar varias semanas con distintos tipos de contenido que se van trabajando, y para cada semana y para cada contenido y en función del resultado de aprendizaje que se quiere, las actividades de aprendizaje. Y ahí van tanto las actividades online, que son los cursos, ¿no es cierto?, las clases, las videoclases, y también las actividades a realizar en forma autónoma, que tienen que estar también de alguna manera en el syllabus y que tienen que estar en la web. La secuencia, y hay que ir viendo cómo voy secuenciando, no solamente en la semana, sino que de semana a semana
cómo voy secuenciando las actividades para ir progresivamente avanzando. Nos quedan 3 minutos. Y junto a eso se ponen los recursos que se requiere para cada una de esas actividades que se va a realizar. Eso sería. Súper. Finalmente nos toca ir, ¿cierto?, a las normativas básicas del curso, ¿sí? Esto generalmente no se pone en los programas de clases, pero siempre está en el formato más bien como de los horarios de entrada, ¿cierto? O sea, en formato, ¿cierto?, como de clase presencial se ponen eh, los temas de asistencia, que va a haber un 70% de asistencia, ¿cierto? Pero en clases online, ¿sí? ¿Cuál es la importancia de sacarle provecho a este cuadradito rectángulo que nos ponen en nuestro programa, o en este caso en nuestros sílabos? Es que nos va a servir para irnos comunicando con nuestros estudiantes y dar ciertos lineamientos claros de qué es lo que se espera de nosotros mismos como docentes y qué esperamos nosotros de nuestros estudiantes. Por ejemplo, podemos ver las normativas en torno al plagio, ¿sí? Ya sea cómo prevenir el plagio, ¿sí? O cuáles vendrían siendo las medidas a tomar si es que se identifica algún tipo de plagio. El uso de responsables de estas plataformas virtuales, ¿sí? ¿Qué va a pasar si es que se sospecha o se sabe de algún estudiante o de alguna estudiante, ¿cierto?, que está usando de forma, ¿cierto?, maliciosa, por así decir, la plataforma virtual, las imágenes, ¿cierto?, las, las videollamadas, ¿sí? Asimismo, también los medios de comunicaciones formales entre el equipo docente y los estudiantes, si es que prefieren que se hablen por WhatsApp, ¿cierto? Por correo electrónico, ¿sí? O si esperan simplemente dar algún horario a través de Webex donde algún integrante del equipo docente va a estar conectado, ¿cierto? Ya sea una vez a la semana para consultar dudas, ¿sí? Y asimismo también el tiempo de espera para el ingreso a la sala virtual, ¿sí? Si bien pueden haber muchos problemas, variados problemas, ¿cierto?, para que no todos ingresen a la misma hora, puede haber que existan profesores, profesoras, ¿cierto?, que les incomode que se conecten, ¿cierto?, después de algún tiempo. Y eso es válido también, ¿sí? Entonces la idea es ir dejando claro cuáles van a ir siendo estos lineamientos, ¿sí? En torno a nuestras clases no presenciales. ¿Cómo se visualiza esto en nuestros sílabos? ¿Sí? Pueden ver que es un rectángulo bien chiquitito, pero la idea es que ustedes ahí puedan ir poniendo todo, ¿cierto? Las normativas, los lineamientos que son necesarios para dar una buena convivencia dentro de la sala de clases virtual, ¿cierto? Y asimismo también agregamos el punto número 7, que vendría siendo la bibliografía mínima y complementaria, donde los estudiantes pueden ir, ¿cierto? Y pueden dar cuenta de cuáles son los contenidos y cuáles son los recursos, ¿cierto? A través, ¿cierto?, de formas de lectura donde ellos van a poder ir a acceder, ¿sí? Estas lecturas quedan, ¿sí? Quedan como para esta clase, quedan para la próxima clase, y son recursos que los estudiantes siempre pueden tener a mano y que de hecho sirve harto. A mí me sirve harto también, hasta el día de hoy de repente voy a mis bibliografías de mis programas de curso de la universidad y son documentos bien valiosos aunque no lo crean, ¿sí? Aquí está, bueno, terminamos ya con la capacitación. No sé si quedó alguna duda. Yo ahora voy a mostrar cómo se vería el formato syllabus, ¿sí? No sé si quieren comentar algo, ¿sí? Una consulta. En el chat acabo de dejar un link para que los profesores llenen una encuesta de satisfacción. Le agradeceríamos mucho si la pueden llenar ahora porque necesitamos esos datos como para el centro, por favor. Lo acabo de dejar en el chat del curso, o sea, de la sesión. Por mientras, voy a compartir otro documento, ¿sí? ¿Todos pueden ver esto?
Si lo ven, por favor, pónganse el micrófono y me Estamos dicen. viendo un calendar, Fernanda. Sí, A se ver, ve bien. Vemos un calendar. ¿ahora? Ahí Ahora sí. está. Ahí sí, súper, ya. Entonces, este vendría siendo el formato online, ¿cierto? De la propuesta que nosotros le tenemos como sílabus, ¿sí? Como les mencionábamos, ustedes pueden adaptarla, pueden quitar o sumar ciertos elementos, pero lo que nos interesa es que puedan darse el espacio de reflexionar en torno a los elementos y los componentes de este, ¿sí? Como pueden ver, puede ser bien familiar a lo que ustedes ya tienen. Sin embargo, lo que es más trascendental es el proceso de reflexión para ir completando cada uno de estos, ¿sí? Este documento yo se los voy a enviar por correo, ¿sí? Se los vamos a enviar por correo junto a las diapositivas para que no tengan problema con eso, ¿sí? Eso sería. No sé si tienen alguna pregunta. Ya no Bueno, estamos también, pasando por 3 minutitos, pero también está el documento, pues, el del documento que acompaña esto, ¿qué documento, Silvia? el de planificación, el manual. Ah, claro, el manual, ¿cierto? Luego se les va a subir un manual mucho más especificado, como lo mismo que la capacitación, ¿cierto? Pero es un texto, ¿sí? Un texto mucho más específico donde ustedes van a poder ir a él y leer, ¿cierto? Toda la información necesaria. Por un lado es más específico que los diapositivas, pero es más simple que el documento que estaba mostrando recién, Claro. el sílabus, que era más orientado a online. No sé si quedaron con algún comentario que nos quieran hacer más allá. Recuerden ahí responder la encuesta necesaria para el curso, pero si es que tienen alguna duda, ¿cierto? Ahora pueden hablar. Fernanda, el PowerPoint y ese otro, lo otro que estaba diciendo recién Silvia, ¿lo van a mandar por mail o lo van a subir a alguna parte? Se los vamos a enviar por mail. Perfecto. La idea es que se los vamos a enviar junto también a la grabación de la clase, así que probablemente se los enviaríamos mañana. Cuando la grabación esté ya procesada, se los podemos enviar mañana, yo creo. Yo quería preguntar una cosita, Fernando. O sea, ¿hasta qué punto creen ustedes que puede ser recomendable, por ejemplo, de que uno, claro, elabore, ¿no es cierto?, el sílabus? Yo creo que claro, como herramienta para trabajar en el curso es tremendamente útil. Y entre paréntesis, gracias por las presentaciones porque la verdad que es bien útil y bien orientadora. Pero estaba pensando que de repente, o sea, a ver, los semestres son dinámicos. O sea, una cosa es planificarlo y otra cosa es después qué es lo que qué es lo que va ocurriendo. ¿Ah? Porque de repente, ¿no es cierto?, pueden ocurrir cambios en términos de que algunas clases no se hagan o que, por ejemplo, también uno durante el semestre vaya descubriendo algunas cosas que son particularmente interesantes o atractivas de pasar, de considerar y que permiten, por ejemplo, obtener de mejor forma un objetivo de aprendizaje, ¿no? Entonces, yo no sé si de ese punto de vista un poco quisiera saber la experiencia de ustedes al respecto, si como que conviene, por un lado, tener un sílabus que es el público, el que los alumnos van a conocer, por ejemplo, para que tengan claro de qué se trata y cómo vamos a trabajar, etcétera, etcétera. Y lo otro es como una especie de sílabus de trabajo del profesor, en el fondo, donde tú tengas como variantes y tengas como pensado algunas alternativas para trabajar en caso de que se den ciertas circunstancias. Bueno, una de las características que permite el sílabo, ¿cierto? Que en relación al ejemplo que da Silvia de pensarnos primero cuál es la meta, ¿cierto? Que es donde nosotros queremos llegar. Eh,
la forma en que nosotros lleguemos a esa meta, ¿cierto? Puede ser muy variada y puede ir variando, sobre todo en este contexto que no sabemos qué va a pasar, ¿cierto? El próximo mes, ¿sí? Entonces, la idea que nos permite tener el syllabus, que si bien es una hoja de ruta, ¿sí? Esa hoja de ruta puede ir variando en relación a llegar siempre a nuestra meta, ¿sí? Eso puede ir variando completamente y es flexible el syllabus en eso, ¿sí? Permite cierta flexibilidad en torno a nosotros siempre tener en vista, ¿cierto? ¿Qué es lo que queremos lograr con nuestro curso? Ahí de la forma como sea, ¿cierto? Que sea a través de distintas actividades, ¿cierto? Que sea a través como de distintas lecturas, eso podría ir jugando. Silvia, ¿querías decir algo? El syllabus en el online, ya, la comunicación entre los estudiantes, donde vamos semana a semana lo que hay que hacer, en qué horario, etcétera. Y en ese sentido es clave en el contexto online, porque es el medio de comunicación que hay, sobre todo si algo va variando. Pero es clave que el uso del sílabus no es un zapato chino, no puede ser un zapato chino, porque ahí pierde todo su sentido. Es importante que es como una planificación, porque la planificación es como una previsión, yo preveo que esto va a ser, me da a mí también un timing de los tiempos, más o menos. Entonces, si yo, como usted dice, cuando uno descubre que hay una cosa nueva que aparece, que puede ser muy... Uno, sí, sí, entonces, al tenerlo armado, me permite ir haciendo esos ajustes permanentemente, sin perder el sentido a dónde tengo que llegar y qué es lo que puedo hacer. Y, y en las primeras veces que uno hace esto, descubre que hay muchas cosas que uno puede empezar a eliminar de repente, que uno pone porque siente que es tan importante y de repente uno se da cuenta que es importante, pero puedo dejarla de lado porque esta otra de repente me hace más sentido. Y eso uno lo va ajustando. Hoy hay un ajuste en el calendario, por ejemplo, de actividades. Gracias, muchas gracias. Super. ¿Alguna otra duda? ¿O algún comentario? Darle las gracias nomás por la tremenda presentación que realizaron. En realidad es bien clarificadora y como que a uno, a pesar de que muchos de nosotros llevamos muchos años haciendo clases, pero yo creo que es sumamente útil de repente como mirar un poquito desde afuera esto y como que repasar ciertos aspectos que son esenciales para que en el fondo la docencia que hacemos resulte mejor. Bueno, ese es el punto de partida, que se supone que ustedes tienen pensado lo que hacen con su curso. Esto no es que lo estén pensando ahora, sino que tal vez lo que permite es reordenar, es remirar de repente lo que uno ha hecho y darle un sentido. Esa es la función en el caso de lo que se está haciendo. Es cierto, incluso por lo menos en mi caso yo fui tomando notas, pero no exactamente de lo que ustedes iban planteando, sino que lo iba traduciendo a mi curso. Eso es fantástico. Claro. O sea, bueno, ahí después voy a tener que revisar. Tengo unas patas de gallo aquí que a lo mejor después no sé si lo voy a entender, pero en realidad fui siguiendo así la presentación en realidad. Es fantástico lo que usted nos dice, porque esa es la intención, exactamente, es ayudar a una reflexión. Y nosotros no les pedimos, ¿cierto?, que borren toda la información que tienen de su curso, sino volver a mirarla, ¿cierto? Volver a pensarla a través de estos lentes que nosotros les vamos dando, ¿sí? Bueno, si es que empiezan, ¿cierto?, a jugar
y armar un sílabus, ¿cierto? O reformular su programa de clase en torno a estos lineamientos y necesitan, ¿cierto?, algún apoyo, necesitan alguna otra mirada, ¿cierto? No duden en escribir a @fen, ¿sí? Y ahí cualquiera de nosotros les puede ayudar. Puede ser yo, puede ser la Silvia, ¿cierto? Puede ser alguna otra persona del SEA, ¿sí? Así que eso los dejamos invitados a que piensen, repiensen, ¿cierto? Su programa de clases en función de los elementos que nosotros les hemos estado dando, ¿sí? Esperamos que haya sido, que haya aportado, ¿cierto? Un poquito a la forma de plantearse el curso y los dejamos invitados a las siguientes capacitaciones que vienen a continuación. Y recuerden Muchas gracias. responder la encuesta pequeñita. Gracias a ustedes. Que estén muy bien, gracias. Hasta luego. Chao, chao. Chao.